Hola, mi nombre es Sonia García. El día de hoy voy a hacer un paralelo con la película La Rueda de la Maravilla de Woody Allen y los 5 axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. Bueno, esta película de Woody Allen del 2017 es una película que es muy idónea para presentar los axiomas, pero también quería hacer un pequeño paréntesis al principio de cómo vemos lo que quiso comunicar Woody Allen con la película, ¿no? A pesar de las desafortunadas críticas de los críticos de cine, pues Woody Allen lo que quiso comunicar, ¿no?, con la película es como esa nostalgia del pasado, de lo que fue Coney Island en 1950, que fue pues más o menos su infancia. Y bueno, pues destacar los colores, la fotografía, los vestuarios y además como el contraste de toda esta festividad de Coney Island con el drama y la tristeza y bueno, todo el ambiente dramático que existía dentro de la vida de estos personajes. Bueno, ya entrando en materia, primero pues quisiera ejemplificar en la película, por ejemplo, la kinesis, que son los movimientos, los gestos, las expresiones, la postura. Es en una escena cuando los matones, los matones o los hombres de Frank, el esposo de Carolina, el ex esposo de Carolina, van a buscarla y su padre Humpty les dice que él no sabe nada de ella. Y bueno, pues de repente llega Ginny con el niño y él con la mirada le dice que ya les ha dicho a estos hombres que no tienen ni idea dónde está Carolina. Entonces le comunicaba con la mirada, ¿no? Que no se le ocurra delatarla, ¿no? Otro ejemplo es cuando un cliente intenta seducir a Carolina en el restaurante, cuando ella está trabajando de mesera y ella le contesta de manera cortante, no hace casi contacto visual con este hombre, como comunicándole que no está interesada. Entonces ahí miramos como la kinesis, ¿no? Bueno, con respecto a la proxemia, que es la distancia entre los interlocutores cuando se comunican, hay una escena en la que Ginny está con Mickey, ¿no?, el salvavidas, y que están en el jardín japonés y ella le está diciendo que la verdad ella es una actriz, que ella este papel de mesera lo está interpretando nada más, que ella actúa como si ella fuera una mesera, pero no es ella realmente. Entonces él está caminando a su lado y cuando escucha esto, él se detiene, ¿no? Entonces pone más distancia entre él y su interlocutora. Entonces ella interpreta como si él de verdad creyera que ella es una mesera. Entonces ella le pregunta, ¿crees que soy yo? Porque él deja de caminar a su lado, ¿no? Entonces ahí miramos cómo él pone distancia entre él y ella. Y este sería un ejemplo de proxemia. La paralingüística son los acompañamientos sonoros que hacemos, que se le hacen a la palabra, pero que no es una palabra. Lo vemos, por ejemplo, en la escena cuando Ginny le pide dinero a su marido para el psiquiatra del niño, de Richie, creo que se llama. Y él le dice que no, que él se niega y ella se enoja. Entonces él le intenta calmar, le pone una mano en el rostro y ella emite un sonido de desagrado, se aleja y le dice que el problema es que él mima mucho a su hija, ¿no? Entonces al emitir el sonido, ella está haciendo el uso de la paralingüística. En cuanto a las expresiones paraverbales, el tono, el volumen, la intensidad y las articulaciones que usamos en nuestras comunicaciones. Por ejemplo, en la escena donde Carolina le está pidiendo consejo a Ginny, en la escena de su cumpleaños, y entonces ella se entera pues que han estado hablando con Mickey
Y ella Ginny se enoja y sube el tono de voz porque está celosa, obviamente. Carolina no sabe, pero Ginny está muy celosa y entonces ella sube el tono de la voz y le dice, ¿te ha tocado la mano? Se ha propasado contigo, subiendo el tono de la voz, comunicando, por supuesto, desagrado y enojo, ¿no? Bueno, ya abordando lo que es los axiomas de la comunicación, bueno, con respecto a la imposibilidad de comunicar, ¿no? Porque Paul Watzlawick nos dice que es imposible no comportarse y todo comportamiento o toda conducta conlleva un acto de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, en la película hay infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Richie, el niño, esté prendiendo fuego, pues, ¿no? Esta costumbre que él tiene está comunicando algo, ¿no? Quizás sea agresividad, ira por la separación de sus padres. El reclamarle es una manera quizás de reclamarle a la madre que su padre se haya ido. Y también como reclamarle a su padrastro que beba y le pegue a su mamá, ¿no? Y el hecho también de escaparse de clase, de en lugar de ir al colegio, ir al cine, ¿no? Es una manera como me quiero escapar y además llamo a la autoridad, ¿no? Llamo a la policía para que venga a apagar los fuegos que estoy haciendo, como llamando a ese padre que está ausente, ¿no? Bueno, el dolor de cabeza, que es algo continuo en la película de Ginny, es que ella está tratando de resolver algo, el dolor de cabeza simboliza una autocrítica, que ella debió haber hecho las cosas mejor y no lo hizo. Y bueno, tratando de resolver con la cabeza cosas que quizás ella aún no se perdona, y esta puede ser una metáfora comunicacional, los constantes dolores de cabeza, ¿no? Otro ejemplo es cuando Ginny está caminando por la playa y el socorrista Mickey interpreta que algo la perturba, su lenguaje corporal gritaba vulnerabilidad y desesperación. Entonces este es un ejemplo de que es imposible no comunicar, ¿no? Otro ejemplo es cuando Ginny le hace el regalo de cumpleaños a Mickey y él no lo acepta, porque aceptar el regalo significa ir más allá en el compromiso con ella, salvarla de su matrimonio infeliz. Entonces él no acepta el regalo y lo que está comunicando es que él no acepta ir más allá en el compromiso con ella, ¿no? Y bueno, el ejemplo clásico de este axioma en la película es cuando Ginny corta la comunicación en el teléfono sin prevenir a Carolina del peligro que está corriendo en la pizzería, ¿no? Entonces ahí ella comunica su intención de que quiere que los hombres, los matones de su ex marido, la encuentren, la secuestren y se la quiten del camino, ¿no? Bueno, con respecto al segundo axioma, el de contenido y de relaciones de la comunicación, bueno, Paul Watzlawick nos dice que en todo mensaje intervienen dos aspectos: el contenido, que es lo que se dice, y la relación, que es la manera o el modo como se dice, que influye en el sentido del mensaje. Entonces, el contenido es lo que digo y la relación es cómo lo comunico, la velocidad con la que lo hago, la postura, la quinesis, la proxemia, la paralingüística y las expresiones paraverbales, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos la escena, por ejemplo, que Humpty le dice a Ginny que no puede creer que su hija vaya a terminar de mesera cuando su esposa es mesera, ¿no? Y entonces ella le dice, yo tampoco quería terminar de mesera. Y él, o sea, no acepta, ignora el contenido, pero tampoco
tampoco a nivel de relación hay como una, no califica, no hay nivel de relación en el sentido de que él le cambia de tema y le habla de que si quiere ir a pescar el domingo, ¿no? Entonces ahí miramos que ni a nivel de contenido ni a nivel de relación hay como una reciprocidad, ¿no? Otro ejemplo es cuando Ginny llega tarde a la casa porque conoció a Mickey, entonces llega tarde a la casa y entonces Humpty le dice, ¿dónde estabas? Llegas tarde. Y entonces ella le dice que estaba caminando por la playa porque estaba melancólica y se sentía mal. Entonces él nuevamente ignora el contenido y a nivel de relación tampoco la sostiene, ¿no? Y entonces le contesta que si quiere ir a ver un partido de béisbol de los Yankees contra los Red Sox. O sea, como que desvía el tema de la conversación, no la coge en su nostalgia, en su melancolía, y a nivel de contenido no la, es decir, no ignora completamente el contenido, ¿no? Bueno, otro ejemplo es cuando Ginny le hace la confesión a Mickey que ella es una mujer casada, pues que no tiene la edad que dijo tener, que bueno, le cuenta su infidelidad con el primer marido, que ella no es feliz en su matrimonio, etcétera, ¿no? Y entonces Mickey no le dice nada a nivel de contenido, pero a nivel de relación le da un beso. Entonces, si bien el contenido se ignoró, la califica a nivel de relación, ¿no? Dándole un beso. Bueno, el siguiente axioma, la puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? Entonces, Paul Watzlawick nos dice que la comunicación es una secuencia de intercambios entre los interlocutores, ¿no? Entonces, es una secuencia ininterrumpida, de intercambios. Y por lo general, las personas hacemos puntuaciones arbitrarias, lo que genera el conflicto. Es decir, por ejemplo, si tú dijiste algo y yo lo tomé de una manera, entonces digo otra cosa porque tú dijiste eso, y como tú dijiste eso, entonces yo digo otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se ve en la escena cuando Carolina llega a la casa de su padre buscando ayuda y protección. Y entonces Humpty le reclama y le dice a su hija Carolina, si no te hubieras casado con ese maldito mafioso, nada de esto hubiera sucedido. Y tenías otros pretendientes, ¿no? Que escoger. Y Carolina le dice, pero papá, todos los que tú escogías para mí eran unos pelmazos. O sea, le está diciendo que si ella escogió a este hombre fue porque él le proponía unos pretendientes completamente ininteresantes para ella, ¿no? Y entonces él le dice que al haberse ido con su marido se sintió abandonado porque él la necesitó cuando su mamá murió. Entonces ella le dice, por eso aquí no me van a buscar, ¿no? Entonces, o sea, le dice, si yo escogí este hombre es porque tú me proponías pretendientes que no me gustaban. Y él le dice que si no se hubiera ido, él no se hubiera sentido abandonado. Y ella le dice, pues, si las cosas no hubieran sucedido así, pues a ellos no se les ocurriría buscarme aquí, ¿no? Entonces es como que, bueno, ahí miramos como una secuencia de intercambios ininterrumpida. Otro ejemplo es cuando al final, ya en las escenas finales, Humpty acusa a Ginny de haberle avisado a los hombres de Frank que ella estaba ahí en Coney Island. Entonces le dice a Ginny, tú la acusaste seguramente porque tú nunca la quisiste a Carolina. Y entonces ella le dice que ella no fue, que aunque ella hubiera querido, ahí pues como que lo confiesa, ella no fue. Y entonces le dice, ¿qué quieres decir con eso? Entonces miramos cómo esa comunicación lo influye a él.
Y entonces él le dice, está rara. Y ella le dice, son imaginaciones tuyas. Entonces miramos cómo es un intercambio. Es decir, si tú piensas que estoy rara, son imaginaciones tuyas. Y ella, o sea, al principio le dice en una de las escenas le dice que él es muy protector con su hija, la mima, la sobreprotege mucho, y entonces él por eso piensa que ella es la que los delató, ¿no? Entonces él le dice, ella le dice que son imaginaciones de él. Bueno, entonces ahí miramos cómo es una secuencia de intercambios, ¿no? Bueno, con respecto a la comunicación digital y analógica, vemos que, bueno, la comunicación digital es la palabra pues que se expresa con ayuda de la escritura y el habla, y la comunicación analógica es inconsciente, primitiva, universal y difícil de controlar, y es la manera como se dicen las cosas, ¿no? La comunicación no verbal que le imprimimos a la comunicación digital, ¿no? Y entonces este axioma está relacionado con los niveles de contenido y relación. Entonces, con respecto a ese axioma en la película, por ejemplo, vemos que cuando Ginny confronta a Mickey y le dice que si a él no le gusta Carolina, que porque ella se ha enterado que han estado hablando, y él le dice que no, que él no le ha coqueteado con ella, que él no le ha coqueteado a ella, que seguramente ella lo malinterpretó, que él simplemente fue amable. Esto lo está diciendo a nivel digital, pero a nivel analógico está apretando la mandíbula, está cerrando los dientes, está casi transpirando. Entonces esto le está comunicando, o sea, es como una comunicación divergente, ¿no? Entonces por eso Ginny se da cuenta que en realidad está sucediendo algo y que hay un interés genuino de Mickey hacia Carolina. Bueno, al final, una de las escenas finales, cuando Mickey la acusa de haber delatado a Carolina, y Ginny dice que no sabe dónde está, que ella no sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque pues sabemos que ella la delata, entre comillas, al final, al no advertirla del peligro. Entonces ella le dice que ella no sabe nada de Carolina, y que seguramente ella se fue a México, y que bueno. Esto a nivel digital, pero a nivel analógico el lenguaje corporal le dice a Mickey todo lo contrario, ¿no? O sea, Mickey ya sabe la verdad, pero a nivel corporal ella se toca el cabello, se mueve de manera como si estuviera contradiciendo, ¿no? Analógicamente lo que está diciendo digitalmente. Y le dice además, no ha sabido interpretar mi lenguaje corporal, cuando en realidad sí lo interpretó bien. Bueno, otro ejemplo, es que hay muchos ejemplos, es cuando ya al final ya Mickey se da cuenta, corta la relación con Ginny, y bueno, ella está bebiendo y llega Humpty y le pregunta qué está pensando. Y entonces ella le dice que ella está pensando en su hijo, que cuando regrese del cine tendrá hambre. Eso a nivel digital. Pero a nivel analógico ella está mirando con la mirada perdida, está con los ojos tristes, la expresión, la boca con expresión triste, porque en realidad está pensando en el dolor del abandono de su amante. Bueno, otro ejemplo es cuando el niño le pregunta a su mamá, cuando esta escena que ella le está contando su pasado como actriz, él le pregunta por su verdadero padre. Y entonces digitalmente ella le dice que ya se lo ha dicho, que el padre se largó, pero a nivel analógico ella
vuelve a tener la mirada perdida y comunica tristeza y culpa porque sabemos que ella le fue infiel. Bueno, con respecto al sexto axioma, que es la comunicación simétrica, que puede ser simétrica o complementaria. En la simétrica ambos participantes están basados en la igualdad, no hay ni subordinación ni jerarquía, los dos son igualmente válidos en destrezas, en habilidades, en experiencias, etc. En cambio, en la complementaria hay una desigualdad, hay una noción de jerarquía y de subordinación, ¿no? Pero puede ser negativa cuando se aprovecha, cuando la persona que está en un nivel jerárquico superior se aprovecha de eso, ¿no? Y puede ser positiva cuando se pone al servicio de esa habilidad o esa posición que la otra persona no tiene, ¿no? Al servicio de la otra persona, al servicio de la pareja o al servicio de la relación, ¿no? Entonces, en la interacción simétrica, por ejemplo, en la escena de Ginny y de Mickey al principio de la relación, cuando ellos se refugian por el aguacero, se refugian bajo el muelle y entonces pues empiezan a hablar de teatro, de las obras de teatro, ella su pasado como actriz, ella le cuenta su pasado como actriz, etc. Entonces ahí miramos una interacción simétrica porque los dos se reconocen. Él la reconoce como actriz, como una mujer que fue una actriz y entonces ha tenido habilidades para eso, y ella lo reconoce como un muchacho que está interesado en escribir obras de teatro, en dedicarse a eso más adelante en su vida. Entonces ahí miramos la interacción simétrica. La interacción complementaria es cuando negativa. La interacción complementaria negativa es cuando hay autoridad, cuando hay un seguidor y un líder, etcétera, o un seguidor, es decir, hay un lugar subordinado, una persona que ejerce jerarquía sobre el otro. Y es, por ejemplo, en la escena en que, bueno, están hablando de la situación de Carolina, que es lo que va a hacer, porque ella acabó de llegar a la casa de su padre, buscando refugio y protección. Y entonces Ginny le dice, no, aquí no podemos acogerla, aquí hay un niño, es peligroso. Y entonces él le dice, no me digas lo que tengo que hacer, es mi hija. Entonces ahí está mirando, ahí se mira como la relación de subordinación, ¿no? Que está dado por los roles sociales, en este caso pues el machismo, la sociedad patriarcal, los roles de género. Entonces él muestra su autoridad, su posición de jefe, entre comillas, de la familia, ¿no? Y entonces le dice, limpia el pescado, y ella le dice, me duele la cabeza. Pero a él no le importa, y bueno, y ella pues implícitamente acepta este rol de subordinación limpiando el pescado. Bueno, con respecto a la complementariedad positiva, miramos que Mickey es más leído y más culto que Carolina, ¿no? Porque él ha leído más, ha estado como más en contacto con este mundo de los libros y del teatro y de la cultura. En cambio, Carolina, por su pasado, su historia con su ex marido, no. Entonces, en lugar de que haya como una relación jerárquica, en el sentido de que Mickey la haga sentir mal por su ignorancia, le dice, bueno, pues yo te presto este libro, ¿no? Él no se aprovecha de esa superioridad en ese sentido, le dice, te presto el libro y estoy dispuesta a conversar después del libro, ¿no? Me dices tus impresiones. Entonces ahí miramos que él pone en servicio de la relación su superioridad en conocimientos, en cultura general, en libros,
al servicio de, pues, de la relación que está iniciando con Carolina, ¿no? Eso en cuanto a la complementariedad positiva. Bueno, hay otro ejemplo también de complementariedad negativa, que cuando ella le dice que está harta de lavar los platos, ¿no? Entonces se queja delante de Carolina y Carolina dice que sí, que ella tiene razón, que ella debería ayudar más en la casa, pero que se ha pintado las uñas. Y el hombre, el marido, el Humpty, le dice, se pone de parte de su hija y le dice, ella se ha lavado, ella se ha pintado las uñas. Entonces como diciendo, ¿no? Estos roles de género, que es a la esposa a la que le corresponde lavar los platos. Es decir, él pone en primer lugar a su hija que a su esposa, ¿no? Eso es como que lo que le quiere comunicar en esta interacción en el que él se asume como una persona superior a la mujer por ser hombre, ¿no? Por todo esto de la construcción social de género en esos años, ¿no? En 1950, que estaban mucho más marcados que ahora. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada.